¿Qué tal? Muy buenas noches. Soy Daniel Rodríguez Barrón. Estamos en las charlas del claustro de Sor Juana y estamos cerrando un ciclo. Esta es la última de las charlas del ciclo dedicado a Pancho Villa por motivos de su centenario. Hemos estado hablando en estos últimos 5 charlas sobre la narrativa de la Revolución Mexicana. Ustedes, si no las vieron, las tienen allí en YouTube. Pudimos hablar sobre los de abajo, pudimos hablar sobre Vámonos con Pancho Villa, entre otras novelas, entre otros textos además. Y hoy para cerrar está conmigo un autor al que aprecio mucho, al que admiro mucho. Es un autor que ha escrito novela, por ejemplo, tiene Cadáver lleno de un mundo, tiene Los secretos de la aurora, perdón, poesía, está Bad Matter, que particularmente me gusta muchísimo, pero es muy conocido, o creo, muy reconocido por sus ensayos, La Divina Pareja, La Sombra del Tiempo, que es sobre Octavio Paz y Rulfo, que el de Rulfo es buenísimo, y actualmente está completando una serie fabulosa que se llama, tienen nombres distintos: Sueños de la Razón, Fantasmas de la Luz y el Caos, pero que de lo que se trata es de hablar de personajes e ideas del siglo XIX año por año. Es una cosa enorme y absolutamente fantástica de la que a lo mejor podremos hablar en algún momento, pero está aquí porque hay un libro imprescindible para entender la Revolución Mexicana, para saber cómo se entiende de manera moderna, y es Una muerte sencilla, justa, eterna. Así es que le agradezco muchísimo al doctor Jorge Aguilar Mora que esté conmigo esta tarde. Gracias. Doctor, creo que van a salir próximamente ya los otros 2 tomos, ¿no? Creo que sí, 2 tomos más. 2 tomos más de este ciclo, que además supongo que ya sabe cuántos son. Todavía no. ¿Cuántos son? ¿Cuántos tomos serán? ¿Cuántos bueno, van a...? Si me alcanza la vida serían... Ok. Pero sea, creo todavía... que no me va a alcanzar la vida. Ojalá sí, ojalá sí. O sea que realmente no sé cuántos van a ser. Van a ser. Depende de la vejez y de la vida y de la senilidad y de todo es azaroso. Así es. Una muerte sencilla, justa, eterna, doctor, es un ensayo de cultura, de cultura y guerra. Le preguntaba en la pequeña intentona que tuvimos de charla y que no se pudo grabar, sobre qué nos había dejado culturalmente la revolución mexicana. Comenzaba a hablarme un poco sobre este asunto de recordar y de tenerla presente. Sí, lo que quería explicar, lo que creo es que un fenómeno, yo no sé, a lo mejor es fantasioso de mi parte decirlo, pero, o pensarlo, es que la Revolución Mexicana es como una especie de lente histórico, una especie de lente, digamos, lente de acercamiento de toda la historia mexicana previa y una proyección, digamos, de esa historia hacia el futuro. Entonces, digamos, a través de la Revolución Mexicana podemos ver todo el pasado mexicano y al mismo tiempo podemos prever todo lo que ha pasado ahora en un siglo. Y lo que ha sucedido es, yo creo, con ese es un lente, digamos, como que acerca digamos, contrae el paso del tiempo. O sea, ha pasado un siglo, pero en muchos sentidos es como si hubiera pasado apenas antier, ¿no? Usted sí. Señala que estas conferencias son sobre el centenario de Villa. Lo tenemos a la vuelta. El centenario de la muerte de Villa, sí, pero eso está como todavía muy reciente. Y han pasado 100 años. Y son los 100 años, por ejemplo, que si los vemos desde el punto de vista del año en que murió Villa,
cuando murió Villa, habían pasado 100 años de la independencia. En Así cambio, es. si uno piensa, por ejemplo, yo pienso, en realidad, estos 100 años que me separan de la muerte de Villa, no son tantos años como los años que separaban a Villa de la independencia. No sé si me explico. O Sí, sea, le quedaba más estos 100 lejos. años son como más chicos, como más reducidos, porque están más concentrados. Está más concentrado el tiempo, no sé cómo decirlo. Para mí hay un fenómeno muy extraño en también en el siglo XX, que hay cosas que están quedando como de una manera perpetua en la memoria, digamos, de la historia. Sí. Y eso ha ocurrido, yo creo, en el caso de México con la revolución. Y si piensan, por ejemplo, es lo que yo le decía también ayer, en el año 68, Sí. 50, o sea, son los, pero a mí que lo viví, vivido, y han pasado muchas cosas en mi vida, pero al mismo tiempo es como si fuera ayer. Claro. En cambio, si usted piensa en el 68, yo estoy en el 68 y pienso, ¿qué pasó hace 50 años? 50 años antes estaba Carranza de presidente. ¿Sí? Sí, claro. O sea, las separaciones, no sé si me explico, las Sí, tiempos, las dimensiones del tiempo han cambiado, digamos, en el sentido de la percepción de cómo vemos el transcurso del tiempo. La revolución lo que hizo fue comprimir eso. En muchos sentidos, hay, digamos, el tiempo ya no son 100 años, es un año, es un medio año, es ayer. No sé si me sí. explico. Sí, y me pregunto, y le pregunto, doctor, si tendrá que ver con la identidad nacional. Es decir, si nos sentimos más cerca de la revolución porque nos sentimos más identificados con la revolución que con la independencia. Sentimos que era un asunto que le convenía, o más bien que tenía que ver con criollos, mestizos, y que en cambio la revolución tiene que ver con nosotros, sea como sea. Sí, de una manera muy directa. Sí, yo creo que fue Octavio Paz quien hizo una especie de evaluación de las distintas etapas de la historia de México, Ujú. diciendo que la independencia había sido tal, la reforma tal, la revolución tal y ahora. Eso está en el laberinto de la soledad. Sí, No recuerdo cuándo, es un esquema, digamos, muy hegeliano el que hace Octavio Paz. Pero hay una cosa muy cierta, aunque no sé si lo coloca él en la revolución o en la reforma, pero para mí sería en la revolución el colocar la autoconciencia mexicana de la historia. así En es. efecto, yo creo que con la revolución hay una autoconciencia de quiénes somos. Lo que falta decir a esa idea de autoconciencia o de identidad es que no es una identidad única. Ujú. Digamos, nos dimos cuenta que somos mexicanos cuando nos dimos cuenta que somos muchos mexicanos, muy diferentes. Cuando nos damos cuenta que México no es un país unificado, sino muchos países, Sí, sino muchas regiones y muchas diferentes identidades. Entonces, hablamos de México como una identidad única, pero en realidad, autoconciencias. entonces lo que quiero decir es que uno de los factores fundamentales que yo quise mostrar en el libro es que uno de esos factores que muestra la diversidad de lo mexicano o la radical, digamos, eh, ¿cómo decirlo? La radical desunión o la radical enfrentamiento entre diferentes capas de lo mexicano es la idea de la muerte. Ujú. Por eso yo hablaba, el tema del libro es cómo ciertos personajes en la Revolución Mexicana asumen la muerte Así es. como no como un destino fatal, no como un destino, como se ha dicho muchas veces, de que estamos enamorados de la muerte, no, al contrario, como una manera de demostrar el aprecio que tenemos por la vida. O sea, la manera como sentimos que si la muerte es el último término, entonces todo lo que está anterior es invaluable, es la vida misma. Por eso las anécdotas que encontré, por ejemplo, de uno de los hermanos
en uno de los tenientes, digamos, de Pancho Villa, de los hermanos López, Pablo. que lo fusilan y con una muleta y supuestamente le ofrecen que quiere como último deseo. Ajá. Y él pide un vaso de agua y le dan el vaso de agua, pero es mineral, agua mineral. Y entonces él agarra y le echa una piedrita Así es. al vaso. Para que. Y le preguntan, ¿y por qué le echan una piedrita al vaso? Dice, para quitarle las burbujas, porque tengo agruras. Y es una de las cosas más terribles, en efecto, es que alguien, un juez, cualquier, uno va a morir. Uh-huh. Y entonces, y van unos soldados y lo llevan a uno de la celda y lo llevan y uno no tiene manera de decidir que quiere morir antes o quiere morir después. La vida de uno la vida de muchos de esos soldados estaba en manos de los otros. Sí. Entonces, el que dice, mátenme ahora, no mañana, es porque él dice, yo quiero morir cuando yo deseo morir. Así es. No cuando ustedes me van a matar a mí. Yo sé que ustedes me van a matar, pero mátenme ahora. Es como el último acto de vida, el último acto de voluntad. Exactamente, el último acto de la voluntad sobre la vida misma. Entonces, todas esas cosas, digamos, no quiero coñac porque estoy enfermo del hígado, es un acto de voluntad, es decir, es que es mi vida. Claro, claro. Y bueno, claro. falta un minuto para que yo me muera, pero eso no importa. Yo estoy enfermo del hígado y no quiero dañar el hígado Sentirme más mal. antes de morir. Exacto. Entonces, hay muchas de esas cosas, por ejemplo, muchas anécdotas de ese tipo en Cartucho, de Nelly Campobello, que es un libro absolutamente formidable y único, ¿no? Maravilloso. Sí, así es, así es. Entonces, eso es más o menos lo que quiero señalar. Esa actitud ante la muerte implica lo que también sucede en el caso, digamos, de las novelas de Rafael F. Muñoz. Son personajes que deciden sobre su vida. Así es. Y deciden que ellos van a morir, pero no porque están enamorados de la muerte, sino porque le quieren dar valor a su vida, porque le quieren agregar a la vida el valor que otros les han quitado. Eran seres totalmente desprovistos de todo. Nos olvidamos de que son personajes y en un México en donde, como lo han mostrado muchos historiadores, existía todavía la esclavitud Claro. en Yucatán. Entonces, todo este tipo de personajes que no tienen vida propiamente dicho, Sí. en las revoluciones permite tener una vida. Ahora, la revolución, tu vida, pero no te... O sea, no hay la historia es muy terrible también, o sea, ¿cómo quieres morir? ¿Cómo quieren morir? ¿Cómo quieres actuar en tus últimos momentos? Claro. Entonces, es lo que quiero señalar sobre todo en el libro. Se me fue la última. No. Ahora sí, ¿ya estamos, doctor? Nuevamente. Sí. Y quería preguntarle si esta idea de cómo quieres morir, pero también de cómo quieres vivir, está reflejada a lo largo del ensayo en esos puentes que tiende con respecto a su propia vida. Va hablando de su relación con su hermano, de su relación con sus padres, y eso al final al lector lo que le hace preguntarse, creo, es ¿cuál es mi posición frente a la revolución? Es decir, qué me pasó después de la revolución? Aunque yo no la haya vivido, aunque yo no esté tan cerca de los hechos de la revolución, siento como que me está preguntando. Hay unas páginas muy interesantes sobre una marcha en contra de Porfirio Díaz
que usted reitera mucho la pregunta, ¿dónde estuviste ese 10 de noviembre o de mayo? Ya no me acuerdo. Sí, sí. Y es como si nos preguntara, ¿dónde estuviste en esa época de la revolución? ¿Dónde estuviste en esos años de la revolución? Y luego quizás, ¿dónde estuviste ese 2 de octubre? Aunque todavía no hayas nacido, no importa. ¿Dónde estuviste en ese día? Exactamente. Y eso lo que hace es reconciliarnos con nuestro pasado y unir de manera clara ese pasado con el presente. Son puntos de referencia, o sea, digamos, también tenemos que tener esto que usted señala sobre los libros del siglo XIX que ahora estoy haciendo, es también eso un poco, la idea de que el pasado, aunque no lo hayamos vivido, Nos podemos pertenece. escoger un lugar para haberlo vivido. Podemos escoger y decidir qué lugar vivimos en el pasado, a que no, cuando no estábamos vivos todavía. Claro. Entonces, claro, eso requiere, digamos, de un conocimiento, de acercarse al pasado también, abrirse al pasado. No se trata de una especie de investigación de archivo, ni se trata de volverse especialista, ni se trata de volverse erudito, ni nada. Se trata de abrirse a la ignorancia que tenemos del pasado, porque no la vivimos, no lo vivimos el pasado. Entonces, por supuesto que lo ignoramos. Sí, No claro. cabe duda. Entonces, pero esa ignorancia es una especie como de virtualidad. No es una ausencia, es una virtualidad. Es decir, está Es una especie ocurriendo. como de campo abierto para nuestras decisiones, Sí. ¿sí? Hacia el futuro y hacia el pasado. Pero el pasado no está cerrado, digamos, para nosotros. No porque no lo hayamos vivido, está cerrado y es solamente fuente de conocimiento. No, es también fuente de vida y fuente de decisiones. ¿Qué decisiones tomamos nosotros en el pasado? Entonces, eso que usted está diciendo el 2 de octubre también, en efecto, eso yo lo hago en la novela de Si muero lejos de ti, porque trata sobre esa época. Que es decir, ¿dónde estabas el 2 de octubre? Claro. O sea, esta idea de la contemporaneidad, o sea, estamos acompañados siempre por otros. Sí. ¿Dónde estaban los otros cuando yo estaba? Hay un punto en donde todos tenemos conciencia de que sucedió. Sí. Bueno, ¿tú dónde estabas cuando eso sucedió? No quiere decir que está mal o está bien o que le estoy juzgando. No. Simplemente queremos decir de qué manera nos correspondemos vitalmente en ese momento. Mientras yo estaba en la plaza de Tlatelolco, ¿tú dónde estabas? Claro. No quiero reprocharte que no estuvieras ahí, no se trata de eso. Se Claro. trata de, quiero saberlo cuando yo estaba viviendo, y como sé que estas cosas no se me van a olvidar este 2 de octubre, quiero saber dónde estabas tú, ¿sí? No sé si me explico. Totalmente. De hecho, me hizo pensar en si el 68, usted cita varias veces esa famosa frase de Villa, de, bueno, cuando nos necesitemos nos vamos a reunir y vamos a seguir la lucha. Y me daba la impresión como que el 68 fue villista, es decir, nos reunimos otra vez Sí, y comenzamos otra vez la lucha. un poco es eso, sí, exactamente. Exactamente. Y, Yo y, y creo que sí tiene. Perdón, doctor, lo perdí. Ahora sí. Sí, que digo que es cierto lo que usted está diciendo sobre la idea del 68. En efecto, creo que es una cosa muy parecida, muy, que se puede conectar, tipo de movimientos se pueden conectar con. Justamente lo que hicieron Villa y Zapata es eso, ¿no? Uh-huh. Resucitar esa idea de la comunidad, resucitar esa idea de dónde estás tú y dónde nos vamos a reunir. Exacto. Y nadie mejor que Muñoz lo ha visto en Vámonos con Así Pancho es. Villa, Porque en la segunda parte de sí, Vámonos con porque a Pancho Villa. pesar de que al protagonista le matan a la familia, él sigue siguiendo a Pancho Villa, porque él se da cuenta Sí, que es su única posibilidad de vivir, aunque su propia familia esté muerta de manos del propio Villa al sí, principio, ¿no? sí. Hay una cosa que quisiera preguntarle, es esta posición que tomamos de dónde nos ubicamos con respecto a la historia,
también es absolutamente, nos juzga, porque hay un momento en el que usted habla de cómo ve el fusilamiento Julio Torri y cómo lo ve Nelly Campobello, y hay una diferencia enorme frente a un mismo hecho, que además se traduce no solo en cómo ven la literatura, sino en cómo ven la vida y Exactamente, en cómo la seguimos viendo después de esos dos autores. exactamente, exactamente. Estoy de Y acuerdo totalmente. creo que termina diciéndonos que quizás seguimos viendo al menos una parte de esos fusilamientos desde el punto de vista, por desgracia, de Torri, que es la ironía y las bellas letras gracias a esta generación de los contemporáneos. Pero piense quién está más vivo ahora entre Torri y Neri Campobello, ¿quién está vivo? Ahí ya me ganó. Sí, claro. Sí, pues Nelly, por Neri supuesto. Campobello está desbordando vitalidad. Sí, Su obra es una cosa absolutamente prodigiosa de renovación, sí. aunque para muchos no es así, pero en fin, pero yo creo que justamente fue contra el tiempo y fue contra el tiempo en el momento en el que se estaba tratando de negar a la personalidad de Villa y el valor de Villa. Y ella se dio cuenta muy claramente que no, no era así. Como el personaje de Vámonos con Pancho Villa, ¿no? Como ella afirmó a Villa frente a todo lo que estaba pasando, ¿no? ¿Qué clase de afirmación es, doctor? Ya entremos a Villa, ya que estamos también un poco celebrando su aniversario. Usted tiene varios pasajes sobre Villa, que además lo tocan de manera personal. Me gusta mucho cómo empieza el asunto de, ay, hijito, tú pudiste haber sido nieto de Villa. Sí, sí, mi abuelita me dijo, sí, sí ¿Quién? porque la familia de mi papá, por el lado de mi abuela, es de Zacatecas, Ok. justamente. Y fue la batalla de Zacatecas cuando ella conoció a Villa. O sea, casi pudo haber sido nieto, realmente Por nieto de... eso pude haber sido nieto. Claro, lo que estaba era una implicación enorme lo que estaba haciendo ella, Sí, ¿no? O claro, claro. sea, no solamente desde el punto de vista histórico, sino desde el punto de vista personal de Personal, ella, ¿no? Yo pude haber estado en una noche con Villa y Villa me pudo haber embarazado. sí, Por eso me pareció prodigioso lo que ella me dijo. así es. ¿Y cómo ver a Villa frente a estos otros personajes que mueren en fusilamiento y que, digamos, obtienen su destino? Es decir, no solo se acaba su vida, sino sencillamente recobran una especie como de destino trágico al ser fusilados. Se convierten como en verdaderos héroes. Parece que el fusilamiento los reconcilia con ellos mismos y con la historia. Sí, sí. ¿Dónde está Villa en ese juego dialéctico, digamos, de estos personajes anónimos, pero que él, si algo no es anónimo? Entonces se convierte como en una figura en la cual siempre están como midiéndose el resto de los personajes, o al menos tomando distancia, no lo sé, doctor. Yo creo eh, que Rafael Muñoz dio al blanco cuando señala que de alguna manera Villa no era una persona, llega a convertir en una fuerza. O sea, eh, Villa eh, deja de ser Villa, Villa deja de tener, digamos, control sobre su propio nombre, sobre su propia vida. sí, Y son los que están dispuestos a morir por él, a todo que, como sucede en el caso del personaje Toribio Maya, sí, Vamos con Pancho Villa. O sea, Villa se convierte en una fuerza, se convierte no en un símbolo, ¿no? Se convierte en como fue Zapata para los zapatistas, ¿no? No, dejan de ser personajes. Yo no creo que hayan sido
héroes, bueno, son héroes, fueron todo lo que usted quiera, porque además fueron muy contradictorios, Claro. todo lo que sea. O sea, por supuesto que eran contradictorios, fueron muy contradictorios. Pero ¿y eso qué? O sea, fueron seres humanos, o sea, fueron políticos, fueron guerreros, fueron guerrilleros, fueron generales, uno era campesino, otro no era campesino, uno era ladrón, el otro no era tan ladrón, etc. Eran todo, pues, pero al mismo tiempo lo que hacía que murieran por él era una cosa de que de pronto se convierten en algo que ya no son ellos. Yo creo que se convierten en una fuerza vital que ahora llamaríamos mito, ya llamaríamos, no sé, no sé si recuerda lo que decía George Sorel sobre la idea del mito, que es una cosa que recoge después Mariátegui, José Carlos Mariátegui, el peruano, en 7 ensayos sobre la realidad peruana, que es la idea de que el mito es una fuerza interior de la historia, que el mito es una fuerza que mueve la historia y que atrae la voluntad de los seres humanos. Entonces, para George Sorel, el mito, por ejemplo, no es el mito entendido al estilo de la mitología griega. Griega, sí, claro. El mito para Sorel, por ejemplo, era la huelga general. La huelga general era para él el mito moderno. O sea, era el instrumento que guiaba, según él, a la clase obrera. ¿Sí? Claro. Eso, digamos, contra esa idea se fue, digamos, Lukács en Historia y Conciencia de Clase. Sí. No, así no es la cosa, según Lukács. Quién sabe, creo que a lo mejor George Sorel no estaba tan equivocado. Pero en fin, es eso. Mariátegui, en cambio, dice, no, el mito para nosotros es el recuperar el pasado inca. No resucitarlo inca. No se trata de que volvamos otra vez a vivir como los incas. No, claro. El recuperar el valor que tuvo y la tiene lo que nos dieron los incas antes de la conquista. Así es. Yo creo que Villa y Zapata se volvieron mitos en ese sentido. Se volvieron como fuerzas, como polos de atracción para nuestras voluntades. O sea, Zapata sigue siendo, bueno, los zapatistas en el 94 claro. Lo demostraron. Sigue siendo una fuerza. Y Villa lo sigue siendo. Lo que sucede que Villa es una figura muy difícil de asimilar porque creo que incluso era mucho más revolucionario que Zapata en muchos sentidos. En muchos sentidos, claro. En el sentido de la oposición ante el enemigo. ¿Sí? Y Zapata como que quería regresar al origen. O sea, creo que... ¿Sigue grabándose? Sí, doctor, perfecto. Bueno. La estoy oyendo. Sí, doctor. ¿Se grabó todo? No, si nos vuelve a decir lo de Zapata que estaba diciendo, se lo voy a agradecer. ¿En dónde? Yo decía que en el caso de Zapata hay un componente, digamos, racial, en el sentido de su lucha, tiene un componente racial. Sí. En el caso de Villa, no. Villa no se identificaba con ninguna raza. Claro, él hablaba de sus hermanitos de raza y eso, pero es una manera de hablar de una especie de parentesco, yo diría como de un virus de parentesco, un virus positivo, ¿no? Tenemos muchos virus positivos en el cuerpo, ¿no? Entonces, Villa representa la idea finalmente de la guerra, la idea de que finalmente hay que luchar para lograr la paz. Digamos, hay que seguir luchando. Y un día nos vamos a reunir otra vez y ya veremos a ver qué pasa. ¿Sí? Ahora, no hay nada seguro. Eso sí. Claro. Y quizás por eso es una figura que literariamente hablando dio más que Zapata. Por eso mismo yo creo. Bueno, hay el componente racial incluso en el caso de México. Porque para cierto tipo de novelistas, cierto tipo de
de artista y cierto tipo de analista mexicano, finalmente los indios son completamente enigmáticos. Sí, claro. O sea, y pueden ser un objeto de estudio, pero no un objeto de imaginación. ¿Quién se introduce en la mente de Zapata? ¿Quién se ha introducido? Nadie. Nadie. Así En es. cambio, en caso de Villa, sí, pues Villa es un personaje muchísimo más accesible para nuestro racismo. Somos muy racistas, o sea, eso es lo que descubre también la Revolución Mexicana, o sea, justamente, que hay un Claro. enorme racismo, o sea, que hay una separación brutal, ¿no? Un abismo entre la... Entonces me decía, hay un profundo racismo y ese es otro de los descubrimientos de la revolución. Sí, sí. Sí, Villa era racista, muy racista. O sea, hablaba de los movimientos de raza, pero también al mismo tiempo no entendía a los indios. Claro, O sea, incluso hay casos muy concretos, además de matar a chinos, llegó a cometer realmente crímenes brutales contra los chinos. Había un residuo de resentimiento social, obviamente, contra los chinos, pero en fin, claro. pero de todos modos había un contenido racial muy fuerte también en Villa. ¿Cuál es entonces la actualidad de estos personajes y de este acontecimiento histórico? Eso mismo, que todavía seguimos siendo racistas, que todavía tenemos esta discapacidad para entendernos. Sí, ¿Qué será? y que también siguen siendo una fuerza brutal de una fuerza histórica muy grande, arrastra nuestras voluntades también, o sea, cuando uno oye lo que pasó en el 94, o sea, dice uno, Claro, claro que sí, Zapata está vivo, siempre sigue estando vivo, ¿no? Igual sucede, uno va a Chihuahua y al norte y Villa está vivo, claro. dígame. Pensaba en que hay una frase que me gusta mucho en el libro de Proudhon que dice, es que siempre estamos en guerra, la sociedad es un perpetuo estar en guerra. Y quizás es ahí donde estos dos personajes cobran vida una y otra vez. Sí, sí. Y que hay gente que no le gusta esa idea, ¿no? De que estamos en una guerra perpetua o de que siempre hay guerra y que siempre hay esta desestabilización Hay que una guerra civil invita, constante. eh, exacto, que hay una guerra civil soterrada que sigue existiendo y que sigue matando gente en el Bueno, país. y que adquiere rostros y actitudes y manifestaciones terribles como lo que está sucediendo con los cárteles, ¿no? O Así sea, es, esa es una guerra civil lo que está pasando en México, o sea, el gobierno no tiene control sobre la mitad del territorio, ¿qué es eso? ¿Cómo se llama eso? ¿Cómo se le llama eso? O claro, es sea, una guerra. es una guerra, o sea, y cuando salen todos los grupos estos armados y todo, pues estamos en guerra. No hay otra manera de decirlo, ¿no? Como aquí en Estados Unidos están en guerra, de otra manera todavía. No se ha llegado todavía tanto a las armas, pero ya estamos cerca. Aquí también está muy cerca, ¿no? Claro, eso quiere decir que el proceso histórico que va quizás de la independencia o incluso de la conquista, hasta ahora no se ha terminado. No, en efecto, en efecto. Sí, Pues sí, es sí, tremendo. sí, así Y es. dentro de este proceso histórico, en realidad entonces la revolución, el 68, el 71, el 94, son como pequeñas erupciones, pero dentro de un mismo sistema volcánico, no sé cómo decirlo. Sí, lo que sucede es que creo que es como exactamente como las etapas geológicas. Están Ajá, funcionando en todos los niveles al mismo tiempo.
O sea, estamos funcionando a 500 años antes, a 400 años antes, a 300 años antes, a 200 años antes. Todo esto está funcionando al mismo tiempo. Entonces, es una locura. primero es muy difícil de entender entonces todo lo que está pasando, primero. Segundo, es muy difícil decidir en qué etapa geológica se coloca uno, o qué es lo que le está afectando a uno. Y bueno, ¿qué es lo que está sucediendo, no? Es muy difícil, sí, sin duda. Es muy difícil, sin duda, claro. Quizás por eso también la muerte es uno de esos temas que lo persiguen en las novelas, en la poesía, porque da la sensación de conclusión narrativa, digamos. No quisiera decir de vida o muerte, sino como que parece que hay allí un momento clave en el que podemos rescatar a la figura por completo, porque sabemos que no va a seguir de alguna manera. Porque veo que la muerte es uno de sus temas recurrentes en las novelas, en la poesía, en los ensayos, como del que estamos hablando. Y me gustaría preguntarle qué es la muerte, si es como una necesidad de fin narrativo, de punto y aparte, no como de fin de la vida, sino que nos permite completar un ciclo y por primera vez o por última entenderlo. Ahorita lo que decía de las etapas geológicas me encantaba, pero decía, bueno, entonces, si de pronto la muerte es como un punto y aparte, decir, ok, ya entendí este párrafo, ok, ya, que es la vida de alguien, digamos, la vida completa de alguien, ¿no? Ok, ya entendí este párrafo, ya entendí este punto, ya entendí este diálogo, y es la vida de alguien. Sí. Bueno, yo diría que para mí, digamos, hay varias explicaciones para la presencia de la muerte en mis obras. Son varias que están, digamos, operando al mismo tiempo, como las etapas geológicas. La primera de ellas es una cosa obviamente muy biográfica, muy personal, vital, que es la muerte de mi hermano. Así es. Él tenía 5 años y de alguna manera yo estuve presente cuando él murió. En realidad, a proponer un habeas corpus, porque lo habían tomado prisionero, lo habían tomado preso el ejército guatemalteco. Y yo era el único que podía, digamos, solicitar un habeas corpus en Guatemala. Y yo me entrevisté, cuando estaba en Guatemala, me entrevisté clandestinamente con mi cuñada, que también estaba perseguida. Y aunque hay muchas versiones de cómo murió mi hermano, por lo menos hay la seguridad de que en esos momentos estaba vivo. Cuando yo llegué, Cuando llegó. Cuando yo estaba ahí todavía estaba vivo. Ella estaba absolutamente segura de eso. Lo que ya no sé, y ella tampoco lo sabe, y ya no lo supo porque después la mataron, es el momento en que ella me dijo, vete, ya no hay nada que hacer, vete, y te van a agarrar. Y en efecto, yo ya nunca regresé a mi cuarto de hotel, en donde estaba yo hospedado en Guatemala, porque me dijo, aquí agarras un autobús inmediatamente para la frontera, por donde salgas, vete. Y en efecto no regresé por Tapachula, sino por Ciudad Cuauhtémoc. Entré a México. Eso es para mí, digamos, es un acontecimiento para mí fundamental. Claro. Porque es un misterio, una especie de fue tanta
o como si no logro alcanzar y no logro entender. Y cuando quiero alcanzarlo se me va. Sí. Y con él muy, muy íntima, muy cercana, muy, muy cercana. Después la otra cosa Claro. es Tlatelolco. Yo de alguna manera he pensado muchas veces que en Tlatelolco yo morí. O sea, yo no sobreviví Tlatelolco, sobreviví pero de otra manera, pero ahí hubo una muerte mía, digamos. Entonces, también he estado, muchas de esas cosas es pensar qué significa ser un resucitado. Sí. No, no al estilo cristiano, ni eso de born again, Sí, no, 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 no. nada de esas cosas, sino realmente, digamos, qué pasa cuando realmente, ¿cómo decirle? Eh, las balas estaban pasando por encima de mí y me di cuenta que uno no sabía cuándo le iban a llegar una bala, porque yo estaba viendo a varios que estaban muertos ahí. Claro, cayendo, Había sí. notado que estaban un medio minuto antes estaban vivos y de pronto me asomo otra vez y ahora ya estaban muertos. Todavía recuerdo a una muchacha que estaba abrazando a su hermano ahí en una especie de bajadita una especie de pasto que había al bajar hacia el edificio Chihuahua. Ahí estaba gritando mi hermano, y el hermano tenía una bala en la frente. Entonces, de pronto darme cuenta, no me voy a dar cuenta cuando me llegue el balazo. No, no voy a saber cuándo. No sé si me explico. Sí, no, Darme totalmente. cuenta que no, los balazos eran a mansalva, o sea, y además estamos como de trinchera del ejército, como los costales que usan los Sí, ejércitos sí, para disparar. Ahí estábamos nosotros como y en un momento dado me llegó la idea, ¿yo realmente sobreviví o no sobreviví? ¿Estoy todavía vivo o no estoy todavía vivo? claro. ¿Fue un sueño o no fue un Sí, sueño? No sé si me totalmente. explico. Y ahí, Y finalmente muchas de las cosas que me han pasado después, me di cuenta que era por influencia de eso, o sea, operó muy fuerte en mí toda esa idea, esa sensación de que si no morí en todo caso fue por pura por casualidad o salvedad, puro claro. azar. Así es. Finalmente yo no sé a quién atribuirse el azar, ¿no? Pero Claro. mucha gente murió a mi alrededor. Y en ese sentido, me gustaría preguntarles si este libro, pero muchos otros de los suyos, es un aprender a escuchar a los muertos. La historia es un aprender a escuchar a los muertos. No Sí, traerlos a la vida, no traerlos a la vida, por eso es imposible, pero entender lo que nos están diciendo. sí, sí. Y de alguna manera, aunque parezca contradictorio, es afirmar la vida, afirmar el hecho de que estamos vivos, como los de la revolución, Uh pues, o -huh. sea, bueno, se metieron a la revolución, ya saben que los iban a matar, se los agarraron. Bueno, sí, pero tenían que justificar su vida. Y bueno, los agarraron, los van a matar. Sí, pero mátenme ahora, no mátenme después, no cuando ustedes quieran. Claro, Cuando yo estoy, ya ustedes, bueno, por lo menos háganme caso de matarme ahora, sí, no después, no cuando ustedes quieran. No sé si me explico. sí. Y en ese sentido, mi último comentario, esa sería la lección de la revolución, es decir, el apreciar un poco la vida, pero no en el sentido melodramático, sino en entender que también hay que saber justificarla, que también hay que arriesgarla para saber que uno está Claro, vivo. claro. Sí, pues si no, siempre hay algo por el cual decidir cómo se va. Siempre hay algo que arriesgar. Si Sí. no se arriesga, ¿qué sentido tiene? Así es, doctor. Pues le agradezco enormemente la charla. Me la he pasado muy bien Igualmente.
Ojalá quienes nos están escuchando en este momento también tengan muchas cosas que reflexionar sobre todo lo que nos ha dicho. De verdad, muchas gracias, doctor, por esta enorme charla. Igualmente, gracias a ustedes por la invitación y a ustedes fundamentalmente, principalmente. Gracias y Gracias, gusto, y mucho gra- gusto, de veras. gracias, doctor, gracias. Bueno, Hasta pues luego. hasta luego. No se vaya, doctor. Vamos a ver, Ah. a cortar en este momento. Luis, si estamos.